momentos los mercados. Y para ello saludamos a Alfonso de Gregorio, es codirector de inversiones de Finaccess Value. Alfonso, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Alfonso, tenemos muchísimas cuestiones que desgranar. Venimos además de unas semanas bastante dinámicas. Reino Unido, Italia en el plano político en foco, por supuesto la crisis energética, nuevo paquete de sanciones de Europa contra Rusia sobre la mesa, además el recorte de la OPEP que veíamos que además también está poniendo en jaque la industria energética de Estados Unidos, que está culpando directamente a Joe Biden de esta situación y de hacer más vulnerable al país ante estos recortes. Biden, que además se enfrenta ya a las elecciones midterm. Es muy difícil aunar todas estas variables para entender realmente cuál es la fotografía general de los mercados. A ello también tenemos que añadir lo último que vamos conociendo de los bancos centrales. Pero si tenemos que hablar en términos muy generales del principal escenario que tenemos ahora sobre la mesa, ¿cómo lo estás viendo en estos instantes? Pues mira, por partes, porque has hecho unas cuantas preguntas. Primero por el tema energético, ¿no? El tema del petróleo. O sea, ayer, como muy bien dices, se anunció la restricción de producción por parte de la OPEP de 2 millones de barriles diarios, la parte alta del rango previsto por el mercado, que esperaba entre 1 millón y 1,5 millones, fueron un poco más allá. A eso, bueno, se tiene que añadir que en los últimos meses lo que veíamos era una moderación del precio del petróleo, ¿no? Eso contrasta mucho con lo que estábamos viendo en los últimos meses. Veíamos una moderación del precio del petróleo porque estábamos viendo que había una contracción cuando en una recesión económica, es lo que estaba descontando el mercado. Estábamos viendo también las políticas de COVID-0 en China, que eso también animó a que el precio del petróleo bajara. Y por último, la revalorización del dólar, que eso también fue un tercer punto que ayudó a que el precio del petróleo pues haya crecido en las últimas semanas. Yo sí consideraría que el tema de la OPEP de ayer va un paso más allá, porque es un cambio de actitud. La OPEP hasta ahora, en los últimos meses, lo que había hecho era meter más barriles al sistema para tratar de bajar el precio del petróleo. Lo que vimos ayer fue un poco un cambio de tendencia. No vamos a olvidar que la OPEP produce el 30% de la producción mundial de petróleo. Esa es una. Nosotros consideramos que el precio del petróleo va a seguir estando alto con el impacto que ello tiene en la inflación, en los precios, en los próximos trimestres, me atrevería a decir incluso en los próximos años, ¿no? El primer punto es lo que acabo de decir, la OPEP ha habido un cambio de chip, un cambio de tendencia. El segundo punto, como tú muy bien decías, son las restricciones también al petróleo ruso, que no debemos olvidar que es el 11% de la producción mundial. Tercer punto, que también lo comentabas tú, bueno, pues también hay una presión por parte de grandes petroleras americanas a que se deje de exportar petróleo de Estados Unidos a otros países para tratar de contener el precio del petróleo en Estados Unidos. Hay un cuarto punto también bastante importante, y yo creo que este sí que es más estructural que coyuntural, que es que se ha dejado de invertir mucho en exploración y producción por parte de petroleras en los últimos años, y esta tendencia la estamos viendo que sigue, a pesar de que los precios del petróleo han aumentado. Vemos que las petroleras siguen muy preocupadas o siguen mucha tendencia a incrementar sus inversiones en renovables, y al excedente que están consiguiendo esos mayores beneficios, pues a sanear balances y a repartir dividendos, ¿no? Entonces, este es otro punto que creemos que es una tendencia que va a seguir en los próximos años y que hará que el precio del petróleo pues se mantenga en niveles muy altos. Y por último, en cuanto al tema del petróleo, también hemos de comentar que hay problemas internos dentro de países de la OPEP, ¿no? Parece ser que un posible acuerdo nuclear con Irán se va desvaneciendo, y no debemos olvidar que Irán produce al final, o tiene las reservas, mejor dicho, el 9% de las reservas mundiales, y también, es endémico, pero que en Libia se vuelve a reactivar pues una serie de problemas internos, de revueltas, etcétera, y también pues son los productores del 2%, 2,6% de la producción mundial de petróleo. Todo eso aunado, unas perspectivas, como decimos, sobre el precio del petróleo, pues nada halagüeñas, o por lo menos no vemos una rebaja sensible en el precio del petróleo. Esto tiene un efecto, obviamente, sobre la inflación, pero con mayor incidencia, sobre todo por la inflación europea, ¿no? Que somos mucho más dependientes del petróleo de estos países, ¿no? Al final, Estados Unidos es más autosuficiente. Eso por el lado de la energía que preguntabas tú. Por el lado de la inflación, que estamos hablando ahora, o sea, lo que hemos visto es, obviamente, como no podía ser de otra manera, los bancos centrales muy preocupados por la alta subida de los precios. Vemos que han entrado, se podría decir que en cierto pánico,
en cuanto a la escalada de subidas de tipos de interés, y eso a pesar de que sí es verdad que hay variables que están dando ya estos últimos meses, pues estamos viendo una desescalada en precios, como es la venta de coches de segunda mano, como es el alquiler, como es el precio de metales, como ha sido hasta ayer o antes de ayer el precio del petróleo. Bueno, había una serie de variables que es verdad que han descongestionado o van a descongestionar el tema de la inflación, ¿no? Eso es nuestra visión de cara a los próximos trimestres. Sí es cierto, bajo nuestro punto de vista, los bancos centrales creemos que no van a incurrir en riesgos y van a mantener su política de subida de tipos para los próximos meses, ¿no? Un poco la previsión del mercado es que la inflación, por lo menos en Estados Unidos, no toque niveles del 2,5% hasta finales del año que viene, ¿no? O sea, vamos a tener una subida de tipos que irá hasta finales de este año, principios del que viene, y después estabilidad hasta finales del año 2023, ¿no? Y esto es, como vemos, muy por encima el tema de la parte energética y el tema de tipos. El tema de Reino Unido, yo creo que es un caso digno de estudiar, o sea, y además son un poco las líneas rojas que vemos que los bancos centrales ponen a su política de subida de tipos, es su política de reducción de balance, ¿no? Lo que anunció, como sabéis, hace unas semanas el nuevo gobierno de Reino Unido fue una rebaja bastante sensible de impuestos, pero que no venía acompañado de una rebaja de gastos, sino que venía acompañado de un mayor endeudamiento, y esto el mercado no lo ha visto bien, ¿no? Ese mayor endeudamiento, o ese anuncio de un mayor endeudamiento, lo que hizo fue que los inversores se lanzaran a vender bonos británicos. Esto a su vez provocó una subida de las tires de los bonos británicos y una devaluación bastante importante de la libra esterlina, y eso lo que ha hecho ha sido entrar en escena al Banco de Inglaterra, ¿no? El Banco de Inglaterra sí vio que podía haber efectos materiales en la economía real en el corto plazo, porque se cierra el grifo de la financiación, porque las empresas iban a tener que pagar mucho más por su endeudamiento, incluso, bueno, eso lo hemos visto, los bancos que operan en Reino Unido dejaron de conceder hipotecas, ¿no? Y ante eso, esa es la línea roja que estableció el Banco de Inglaterra, y lo que estableció fue pues una compra masiva de bonos por un importe de hasta 72.000 millones de euros. Bueno, esto da un poco las líneas de actuación, yo creo, las pautas que pueden seguir los bancos centrales a partir de ahora de donde está el límite de la línea roja, en la cual, bueno, dejan de aplicar una política restrictiva para hacerla un poco más expansiva, ¿no? Esto es un poco el dibujo. Es verdad que de varios organismos salía Fitch bajando también la perspectiva para Reino Unido, está negativa, y cuando salía este anuncio por parte del Banco de Inglaterra, por parte del gobierno británico, pues tanto el FMI como Moody's pues emitieron informes bastante negativos, ¿no? Entonces yo creo que, y en resumen, la parte británica y estos nota a navegantes no se pueden bajar impuestos si no vienen acompañados de una bajada de gasto, ¿no? Ya no se puede seguir recurriendo al mayor endeudamiento porque el mercado eso no te lo compra, ¿no? Sino todo lo contrario. Y eso es un poco como resumen rápido a las preguntas que me has hecho, un poco nuestra visión, ¿no? Y, es un poco como estamos ahora. Bajando un poco, por esto la parte macro, bajando un poco a la parte micro, y con esto, si quieres, ya acabo. Pues muy atentos a los resultados empresariales que vamos a empezar a conocer ahora, ¿no? Exacto. Precisamente, Alfonso, perdona, te quería preguntar por ello. ¿Cuál es la visión que tenéis ahora? Porque además estamos conociendo profit warnings de compañías. Hemos visto ahora el caso más reciente, el de Shell, ¿no? Que hoy más estaba cotizando a la baja. ¿Creéis que esa puede ser la tónica de cara a esta temporada de resultados empresariales? Pues mira, nosotros creemos que en determinados sectores, determinadas empresas sí, sobre todo mucho cuidado con la parte de retail, ¿no? Lo que estamos viendo es que los niveles de inventarios, tanto en Estados Unidos como en Europa, están en máximos bueno, atrevería a decirte, de las últimas décadas. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Y eso ha sostenido bastante los resultados empresariales de los últimos trimestres. ¿Qué han estado haciendo las empresas en los últimos trimestres ante los cuellos de botella que vimos el año pasado y el anterior? Bueno, pues acaparar inventarios por lo que pueda pasar. Y eso es verdad, que sobre todo en el sector industrial, a muchas empresas industriales, los beneficios de estos trimestres de atrás pues se los ha mantenido. Los márgenes pues siguen prácticamente en máximos históricos. Pero ahora que el nivel de inventarios está en máximos insisto, de los últimos años, bueno, ¿ahora qué, no? Entonces, mucho cuidado con esa parte, porque con ese nivel
de inventarios en máximos puede venir pues, lo que vimos ya en el trimestre anterior en Target o en Walmart, ¿no? Que tenían inventarios muy altos y tenían que tratar de sacarlos al mercado con descuentos. Bueno, pues, cuidado porque esa parte quizás se pueda generalizar. Entonces, somos muy cautelosos en cuanto a beneficios empresariales, los beneficios que podamos conocer en este tercer trimestre, correspondientes al tercer trimestre, porque creemos que el consenso de mercado está en general bastante optimista y, como se suele decir, puede venir pago con las rebajas, ¿no? Porque, bueno, vemos ya datos de que la demanda se está empezando a agripar, que los inventarios están muy altos y que los márgenes de las empresas, vuelvo a insistir, están prácticamente en máximos históricos. Entonces, bueno, hay mucho cuidado porque, bueno, hay resultados empresariales que pueden venir bastante mordidos bajo nuestro punto de vista. Nosotros aquí lo que recomendamos, y es lo que estamos haciendo, es en la parte de renta variable, valores muy conservadores, valores con buena rentabilidad por dividendo, que sea sostenible. Te encuentras, por ejemplo, en España y en el resto de Europa igual, pero un buen puñado de compañías que tienen muy buenas rentabilidades por el dividendo y una posición financiera, yo creo, razonablemente cómoda, como puede ser ACS, que da una rentabilidad por dividendo del 9%, Nagas casi el 11% de rentabilidad por dividendo, Inditex casi el 5% de rentabilidad por dividendo. O sea, hay compañías que yo creo que, bueno, estables, que han demostrado que sacan unos beneficios razonablemente buenos y con buenas perspectivas de cara a futuro, y que están bien en cuanto a ratios también de cotización, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo, manteniendo un margen, eso sí, para empresas de calidad, que ahora se han dado por llamar de calidad, que están sacando muy buenos resultados, pero que están muy defenestradas, ¿no? Tipo, por ejemplo, ASM o Infineon en Europa, por ejemplo, ¿no? Infineon acaba de decir hace unos días que en el cuarto trimestre de este año espera sacar los mejores resultados de su historia. Es una empresa que al final ha caído un 40% este año y que, bueno, de cara a futuro creemos que puede dar alegrías. Entonces, por resumir, nosotros en las carteras estamos haciendo una cartera core, una cartera central con empresas con un perfil defensivo, visibilidad de resultados, balances con posición de caja o un balance razonablemente manejable. Y eso aderezado con un porcentaje cada vez más creciente de empresas que están sacando buenos resultados, pero que están súper castigadas en cotización este año. Pues nos quedamos con esas recomendaciones, además, como nos decías ahora mismo, con compañías que muestren estabilidad. Nos citabas en el caso de España ACS, Enagas, Inditex son algunos de los nombres, y además también, como bien nos indicabas, desgranando toda esa fotografía general, cuáles son los principales riesgos que tenemos que vigilar en estos momentos, que sobre todo está vigilando el mercado. Son muchos los frentes que tenemos abiertos en estos instantes, así que, Alfonso de Gregorio, muchísimas gracias por acercarnos a cuál es esa realidad ahora mismo en los mercados y sobre todo cómo estáis los gestores intentando sortearlo para encontrar también oportunidades de inversión. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchas gracias.